Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos en Apocalipsis. La semana pasada terminamos el capítulo 6. Hoy estamos comenzando el capítulo 7 de Apocalipsis. Y digo lo que siempre he dicho, lo reitero, que cuando nosotros miramos, y lo hablaba con mi esposa, hoy precisamente hablábamos de eso, que cuando miramos el panorama de este mundo, todo lo que está aconteciendo, todas las cosas que están sucediendo. Estaba viendo una noticia de en Inglaterra ya establecieron la ciudad de los 15 minutos, donde entonces tienen a la gente controlada en un área de 15 minutos. O sea, no se puede mover más allá de esa área, donde tiene su panadería, tiene su supermercado, tiene todo allí a la mano y no puede salir de esa área. Y si quiere salir más allá, va a tener que pedir permiso. Y vemos eso y vemos la agenda 2030 y vemos todo lo que están haciendo, todas las leyes que se están aprobando, y uno puede concluir que el escenario se está alineando para la aparición del anticristo en esta tierra. O sea, este es el nuevo orden mundial y ya estamos en él. No es una cosa de que va a venir, ya estamos viviéndolo. Y es por eso que yo tanto digo que Apocalipsis es el libro más actual de estos momentos. Estamos viviendo en un escenario apocalíptico y hacemos bien en poner nuestros ojos en este libro, en estudiar lo que está escrito en él, porque él nos anuncia todas estas cosas que ya están pasando y otras que van a venir. Entonces, vamos a entrar en materia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Vamos a ir hasta allí hoy. Y el título son los 144,000 sellados. Entonces, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En el capítulo anterior vimos cómo el Cordero abría los 6 primeros sellos que traen los juicios de Dios sobre este mundo, y terminamos considerando que con el 6º sello vendrá una serie de desastres sin precedentes sobre la tierra. Si lo podemos recordar, Apocalipsis 6, desde el versículo 12, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, nosotros hemos visto terremotos. La humanidad ha pasado por terremotos, pero lo que nos anuncia aquí Apocalipsis es algo sin precedentes. Es una cosa que va a ser un caos total. O sea, tanto que dice que las islas se van a mover de su lugar, los montes se van a mover de su lugar. Después de ese terremoto va a quedar irreconocible la tierra. Sí, los continentes, todo se va a remover. Es impresionante. No quiero ni imaginarme cómo va a ser eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Se trata de los acontecimientos que tendrán lugar en este mundo al final del tiempo, conocido como la Gran Tribulación. Y esto va a suceder cuando esta tierra caiga en manos del anticristo, el gran usurpador. Será entonces cuando en medio de todas estas terribles señales aparezca el Señor Jesucristo para poner fin a su impío reinado. El Señor ya lo había profetizado en Mateo 24, 29 al 30, no sé si lo recuerdas, donde Jesús dijo, vamos a buscarlo, no nos quedemos ahí, busquemos Mateo capítulo 24, Mateo 24, 29 al 30. Nosotros lo leímos la semana pasada, pero volvámoslo a hacer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Es probable que el mundo se niegue a reconocer que los juicios asociados a los primeros sellos vengan de parte de Dios. Tal vez lo vayan a atribuir a fenómenos naturales, etc. Pero al abrirse el sexto sello, nadie tendrá duda de que el gran día de su ira ha llegado. Vimos también en el capítulo anterior que reyes, ricos, poderosos, grandes, pequeños, pobres, se escondían del Cordero, de la ira del Cordero. Entonces en ese momento nadie va a tener duda de eso. Es entonces cuando surgirá la pregunta que da lugar a la explicación del capítulo 7 y que detiene momentáneamente la apertura del séptimo sello. La pregunta en cuestión es ¿cuál? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el Cordero manifieste su ira? Esa es la pregunta que está en Apocalipsis 6:17, que lo vimos, ¿no? Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, en Lucas 21:34, Jesús había dicho a sus discípulos algo y me gustaría que lo veamos porque creo que es importante para nosotros hoy que tengamos en cuenta esta recomendación que Jesús hizo a los apóstoles. Jesús ahí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 21:34 al 36, mirad también por vosotros mismos. Mucho cuidado a esto. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del mismo día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, estar vigilándonos a nosotros mismos. Y en especial en tres aspectos muy importantes. Tres aspectos muy importantes que pueden llenar nuestro corazón de esto, y lo que va a lograr, si lo permitimos, es que esto nuble nuestro entendimiento, nos eclipse, nos distraiga y no nos deje discernir con claridad el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Primero dice la glotonería, el comer en exceso. Hay gente que vive para comer. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados, nosotros que somos creyentes. Segundo, la embriaguez. Hay que tener... Uno dice, pero a un cristiano hacerle estas recomendaciones, pero, o sea, un cristiano... Ay, hermano, mire, mi hermano no sabe cuántos creyentes ingieren licor, se embriagan, porque la condenación está en embriagarse. Se embriagan, pero muchos, no te imaginas cuántos. Y tercero y último y más importante todavía, porque muchos tienen cuidado con estos dos primeros aspectos, pero con el tercero a veces no, y es los afanes de esta vida. No enredarnos en los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Todo aquello por lo que corre la humanidad hoy en el mundo. Todo, el dinero, las riquezas, el materialismo, la vanidad de la vida, vivir una vida de apariencias, el tener, acumular, cosas. No somos llamados a eso. ¿Por qué? Porque si eso pasa, ¿qué les dice? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Contrario a eso, velando. Velad pues, dice el Señor Jesús, orando en todo tiempo. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que vendrán. ¿Cuáles son las cosas que vendrán? Las que estamos viendo en Apocalipsis. Esas son las cosas que van a venir. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien claro lo está dejando el Señor allí.
en Lucas 21, 34 al 36. Entonces, para responder la pregunta de quién podrá estar en pie en aquel día, por lo tanto, el capítulo 7 es un paréntesis que sirve para responder a la cuestión de si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Cristo venga a juzgar este mundo. Y vamos a encontrar que sí, habrán dos grupos de personas que van a ser salvas de la ira de Dios en aquel día. Los primeros son los 144,000 de los que vamos a estudiar hoy. Y los segundos son los gentiles, que también serán librados, ¿sí? Los gentiles, los creyentes, la iglesia que será librada, que será guardada, que será preservada en ese momento de la ira de Dios. Y en este punto es importante que notemos que la cuestión principal de la que nos está hablando aquí, Apocalipsis, no es de ser librados de la gran tribulación, no, es de ser librados de la ira de Dios, de la ira que vendrá sobre este mundo impío. Es de eso. Es muy importante que tengamos en cuenta. Y ahorita vamos a ver unos textos que nos hablan de que vamos a ser librados de la ira. Pero no vamos a ser librados de persecuciones. Nos van a perseguir. En algún momento las persecuciones van a venir. Mira que si tú miras, los discípulos no fueron librados de las persecuciones. No fueron librados del martirio. No fueron librados de las cárceles, donde tuvieron que estar muchos. De hecho, el apóstol Juan está recibiendo esta profecía y está exiliado en una isla, está preso en una isla y está recibiendo esta profecía. Y de eso no lo estaba librando el Señor. De lo que vamos a ser librados, y eso tenemos que tenerlo claro, es de la ira del Cordero. Eso es muy importante. Ahora, otro asunto en el que debemos fijarnos con atención es en las diferencias que hay entre los dos grupos de los que vamos a tratar a continuación. El primer grupo, que son los 144,000, proceden de las 12 tribus de Israel, como dice el capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mientras que el segundo grupo está formado por personas de todas naciones y tribus y lenguas, como dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, otra cosa que es importante, y nos habla de esta diferencia también. Los primeros son descritos como un grupo de 144,000. Específicamente nos da el número 144,000. Ahora, los segundos son una gran multitud que dice que nadie podía contar. Entonces ahí hay una diferencia. Aquí estamos hablando de dos grupos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente, muchos comentaristas que dicen que se tratan de los mismos. Los relacionan a unos con los otros, que los 144,000 y la multitud son los mismos. No, no son los mismos. Tenemos que ser claros. El pasaje es claro, la Biblia es clara, Dios es exacto cuando habla en su palabra. Él es claro y Él es exacto. Y aquí nos está dando cifras. Hay una cifra clara y de los otros no se podían contar. De todas las lenguas, todos los pueblos, todas las tribus, son muchísimos creyentes. Que en la próxima semana vamos a ver de dónde salen, de dónde proceden ellos, todo este grupo incontable. Ahora, el grupo de los 144,000 están en la tierra y son sellados para ser librados de los juicios de Dios que han de venir con la apertura del sexto sello, como dice Apocalipsis 7:3.
Vamos a leerlo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A diferencia de ellos, el segundo grupo está en el cielo, delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9, ya lo leímos. Y se nos dice que han salido de la gran tribulación. Escucha esto. ¿De dónde han salido? De la gran tribulación, probablemente después de haber sufrido el martirio. ¿Dónde dice eso? En el versículo 14, Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es muy importante tener en cuenta eso. Somos salvos de la ira, pero no vamos a ser salvos de la persecución. No vamos a ser salvos de sufrir. Vamos a tener que sufrir algunas cosas en esta tierra. Muchos creyentes han sufrido por generaciones. Los creyentes han sido perseguidos. Y es posible que la iglesia tenga que pasar por un momento difícil de persecución. No lo sabemos. Pero debemos estar preparados por si eso llegase a acontecer. Ahora, la salvación, lo que sí podemos ver es que es la salvación en medio de la ira. Ya leímos el versículo 1, ya hemos leído, vamos a leer entonces el versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como estábamos comentando, la historia de los juicios de Dios es interrumpida momentáneamente para hablarnos de su salvación. Este es un patrón que encontramos a lo largo de las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras. Y tenemos ejemplos de este mismo principio a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, cuando Dios quiso destruir la tierra con un diluvio, antes de hacerlo, antes de traer el diluvio, el juicio, Dios preservó, salvó, guardó a Noé y a su familia. Los hizo entrar en el arca con todos los animales. Recordemos eso. Entonces, en todas las épocas, Dios siempre ha guardado a los que han creído en Él. En los tiempos de Sodoma y de Gomorra, Dios también, antes de hacer caer fuego, descender fuego y destruir Sodoma y Gomorra, el Señor preserva la vida de Lot y de sus hijas. Cuando fue a destruir Jericó, preservó la vida de Rahab y de su familia también. Este es un patrón que encontramos, por eso te digo, a lo largo de las Escrituras. Y en todos estos casos, Dios estableció una línea de demarcación entre su pueblo y el mundo, de tal manera que los creyentes fueron preservados de la destrucción que aniquilaba a los demás. Y eso va a ser Dios también con nosotros. Dios nos guarda de todas estas cosas que van a venir, llamados los juicios de Dios, la ira de Dios. Por lo tanto, sí que hay algunas personas que podrán sostenerse en pie cuando el Cordero comience a manifestar su santa ira. Estos son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, en el texto que leímos, versículo 1, nos habla de 4 ángeles. Ahora bien, ¿qué es lo que estos ángeles retenían exactamente? ¿Qué? El texto nos dice que retenían los 4 vientos de la tierra. En otras porciones de las Escrituras encontramos que los vientos son agentes de los juicios de Dios. Voy a darte las citas. Jeremías 49:36, Jeremías 51:1, Oseas 13:15. El profeta Nahum había anunciado que el día de Jehová él marcharía en tempestad y en torbellino. Nahum 1:3. El texto nos dice que serán detenidos los 4 vientos por los ángeles durante un breve interludio
con lo cual quedará apagado el motor esencial de la atmósfera terrestre. Ahora imagínate la Tierra sin viento y con las altas temperaturas. ¿Qué provocaría esto? Yo me imagino, o sea, si cuando uno está en verano, por ejemplo el verano que hace aquí en España, es muy fuerte, las temperaturas suben sobre 40 grados, 45, y es posible que el verano de este año sea mucho más fuerte y sube muchísimo. Y cuando uno está en algún lugar y está el calor, que uno no lo aguanta, el viento viene y refresca. No sé si has tenido esa sensación. Uno se hace debajo de un árbol y el vientico refresca. Ahora imagínate ese sol, esa temperatura, y que no sople viento en la tierra. ¿Qué sucedería? Todo se va a incendiar. Todo, o sea, uno va a aguantar, la tierra no va a aguantar el calor. Es por eso que Pedro habla, ¿no?, de que los elementos ardiendo serán destruidos, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 3. Pedro dice esto, que así va a ser destruido todo por medio del fuego. Es posible que eso suceda. Ahora, a estos ángeles se les da una orden, ¿sí? Si lo leemos, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. ¿Qué fue lo que dijo? A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar. ¿Por qué dice eso? Hasta que no sean sellados los siervos de Dios. Ahora debemos notar que los juicios de Dios debían ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los siervos de Dios. Esto sería ya llevado a cabo antes de que tuviera lugar los juicios del sexto sello. Entonces ahí es donde aparece el ángel diciendo: detiene a los 4 ángeles. Detiene momentáneamente los juicios. Aquí hay un paréntesis. Este ángel distinguido se relaciona aquí con la salida del sol, quizá en alusión a la profecía de Malaquías, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo que tienen su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Entonces el ángel detiene a los 4 ángeles para que no hagan daño. ¿Hasta qué? Hasta que los siervos de Dios sean sellados. Ahora, ¿con qué propósito iban a ser sellados? En cuanto al sello, suponemos que se refiere a alguna marca con el nombre de Dios, porque en Apocalipsis 14:1, si miras, Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. De eso habla el sello. Y el significado de la acción de sellar puede ser interpretado de diferentes maneras. Número 1. El sello se usaba como una señal de autenticidad cuando se imprimía su imagen sobre la cera derretida con la que se cerraba un documento. Segundo, era también una señal de propiedad. Así se usaba cuando se marcaba un animal o un esclavo. En este caso, los que van a ser sellados son los siervos de Dios. Esto los diferenciaba de los siervos de la bestia, que en una vulgar imitación también serán sellados. El diablo siempre va a querer imitar a Dios. Él siempre va a querer hacer lo que hace Dios. Sus imitaciones son, como lo dice aquí este comentarista, vulgares. Apocalipsis 13:16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Entonces, este sello sobre los siervos de Dios los diferenciaría de los siervos de la bestia, que también van a ser sellados. Personas que voluntariamente van a recibir este sello, que no se nos dice nada más aquí en el texto, ¿no? Otra posibilidad es que como pueblo suyo, estos son un reino de sacerdotes, lo que nos recuerda la inscripción como grabadura de sello en la frente del sumo sacerdote que tenía escrito santidad a Jehová, de Éxodo 28, 36 al 38. De este modo se establecería también un oportuno contraste con la gran ramera en cuya frente tenía escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, 5. Ser sellado significaba pertenecer a Dios y una promesa también de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira divina. Para eso eran sellados, para ser guardados, para ser protegidos. Ahora, quienes carezcan de este sello, en ese momento no serán librados de los juicios del sexto sello, ni tampoco serán protegidos de las langostas que se han de desatar al tocarse la quinta trompeta, como dice Apocalipsis 9, 1 al 5. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces los que no tengan el sello en ese momento sufrirán mucho de estas langostas y de todo lo que va a acontecer en ese momento. Ahora, los 4 ángeles controlan los 4 vientos, nos dice allí el texto de Apocalipsis, lo que implica que a través de ellos Dios desata o retiene sus juicios. Y ahora se nos da la razón por la que los juicios del sexto sello son retenidos. Y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, lo detuvo el ángel. Este ángel detuvo a los 4 ángeles, detuvo todo lo que ellos tenían orden de hacer mientras eran sellados los siervos de Dios. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Y aunque sabemos que aquí nos está hablando de los 144,000, nosotros que somos creyentes, que hemos recibido al Señor Jesucristo, también estamos sellados por el Espíritu Santo y también vamos a ser librados de esa ira que vendrá sobre esta tierra. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos un sello puesto, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que ahora es más que un sello. A estos 144,000 los está sellando un ángel. Nosotros somos sellados con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios mismo nos ha sellado. Somos privilegiados, de hecho, por este sello que llevamos, que es el maravilloso Espíritu de Dios en nuestra vida, el Consolador, el amado, la preciosa tercera persona de la Trinidad. Es extraordinario. Entonces la razón para ello es que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces también vamos a ser librados de esto. Debemos aclarar en este punto
que el propósito con el que son sellados no es el de protegerles de las persecuciones del anticristo, sino de los juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo había dicho antes, pero es importante que nosotros lo entendamos. El propósito de este sello es ser librados de la ira. Los agentes destructores que Dios envía para juicio sobre esta tierra verán a estos 144,000 con sus sellos y pasarán de ellos, no les harán daño. Lo mismo que pasó en Egipto cuando el Señor trajo las plagas y la plaga de muerte sobre los primogénitos, y los israelitas se habían puesto, habían matado el cordero, habían comido el cordero y habían puesto la sangre en los linteles de las puertas, y el ángel que venía a matar a los primogénitos de Egipto pasó de largo, y no dañó a los primogénitos de los hebreos, pero sí a los de los egipcios. Es lo mismo que va a pasar. De eso es que van a ser librados ellos. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Esa es una pregunta que podríamos hacernos, y hay muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que estos 144,000 son los miembros más consagrados de su congregación, que ya están en el cielo. De hecho, dicen ellos que ya están en el cielo, y que el resto de los testigos de Jehová irán después a la nueva tierra, lo que ellos enseñan, ¿no? Los adventistas, por su lado, afirman que 144,000 es un número simbólico, y que se refiere a todos los adventistas de todo el mundo que han sido fieles a Dios y tienen el sello de guardar el sábado. O sea, muchas cosas se dicen, pero la verdad es que la Biblia no nos dice eso. No sé de dónde sacan eso, no sé cómo hacen para hacer que eso encaje, porque no está por ningún lado. Ahora, y aunque hayan muchos que lo nieguen, el pasaje nos habla de Israel, y se menciona específicamente 12 de sus tribus. Ahora, cada vez que en la Biblia se menciona o aparece una lista de las tribus de Israel, siempre hace referencia a los descendientes físicos de Israel, siempre va a hacer referencia a eso. También sabemos que son siervos de Dios, porque Apocalipsis 7:3 lo dice, ¿no? Como lo leímos ahora. Ya lo leímos. Y en Apocalipsis 14:1-5 vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo, y se nos dice de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es muy importante que nosotros estemos pues atentos a lo que nos dice este precioso libro de Apocalipsis, que estemos estudiando las Escrituras. Vuelvo y te repito, estamos en un escenario ahorita profético, totalmente profético, y lo que se avecina no es nada bueno para esta tierra, pero nosotros estamos sellados, estamos guardados, estamos protegidos por nuestro Dios. Esto, mis amados, entonces es Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 hasta el 8. Ya estaremos, la próxima semana, estaremos viendo el resto de este capítulo. Un abrazo fuerte para todos.